Y estamos abriendo, como veíamos, la puerta de la Argentina en modo electoral. Y qué mejor que para abrirla los invitados que tenemos esta noche acá en Datos. Sheila Bilker, de 3.0, ¿cómo te va? Un placer acompañarte. Gracias por estar. Y Gustavo Marangoni, de MR Consultora. Buenas Los noches. dos son analistas políticos desde ya, no hace falta puntualizarlo. Y como estamos en modo electoral, vamos a empezar a ver, yo quiero ser malo, porque uno por naturaleza es malo, si no sería enfermero y no periodista. Arrancar con una pregunta por la negativa, es decir, todos opinamos, o muchos opinamos, bueno, el gobierno puede ganar la elección, estamos hablando de septiembre, estamos hablando de octubre, y yo pregunto, y le pregunto a Sheila y le pregunto a Gustavo, ¿el gobierno puede perder la elección? Bueno, provincia de Buenos Aires es un escenario, a lo que nosotros venimos viendo, es un escenario muy parejo, con chances, no te diría grandes chances, con chances de que la Libertad Avanza se imponga. Hoy, todavía no Estamos arrancó. hablando del 7. Del 7 de septiembre, estamos Correcto. hablando de las provinciales. Correcto. Todavía no arrancó la campaña. No, claro. Todavía no arrancó la campaña, o sea, falta correr agua bajo el puente. Hay un chip nacionalizante en los electores, es decir, se está plebiscitando la gestión de Milei sí, Milei no. Yo te diría es el chip predominante, 2 de cada 3 argentinos van a ir a las urnas, los que vayan van a ir a las urnas con ese razonamiento. O con esa, yo te diría con ese marco, ¿no? Milei sí, Milei no. Y la otra cosa que hay que decir es, bueno, el gobierno enfrenta una elección todavía con una aprobación muy alta. Con lo cual, pareciera que sería difícil hipotetizar una derrota hoy, ¿no? Digamos, en un contexto donde, bueno, vimos movimientos del dólar, ¿no? En una sociedad muy sensible a lo económico, donde ves que el acompañamiento al presidente empieza a tener algunas fisuras, ¿no? Digamos, esta cosa que se ve muy claramente, que es, hay acompañamiento, pero al mismo tiempo hay el reclamo de no abandones a los jubilados, che, lo de la educación no está bien, rajar la el discapacidad, discapacidad, hay una cantidad de temas. Todos esos temas. Y bueno, yo te diría, hay un segmento muy importante de adherentes a Milei que no les resultan ajenos esos temas. Gustavo. 7 de septiembre, ¿no? Primero, la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos haces la pregunta y viste cuando alguien te responde, te dice, ¿qué es ganar y qué es perder? ¿No? ¿Qué decís? Pero, No, bueno, pero para el 7 de septiembre, esa contrarréplica de pregunta, que según dicen nunca se responde una pregunta con una pregunta, pero yo lo estoy haciendo, es ¿qué sería ganar el 7 de septiembre? Vos decís, sacar más votos. Guarda, porque a lo mejor hay alguien que saca más votos y saca mucho menos legisladores. Y los dos festejan. Vamos a aclarar. Hablando en el plano provincial. Provincial, Sí, claro. por eso, 7 de septiembre. Sí. Provincial, vos decís, para aquellos que no conocen la provincia de Buenos Aires, son 8 secciones electorales, la primera y la tercera juntan 10 millones de votos de los 14.400.000 que tiene el padrón, y ponele que haces una muy buena elección en la tercera, una elección buena, pareja, en la primera, y en el resto perdés. Pero vos sacaste más votos, digo, ¿qué vas a decir? Gané. Salís y yo soy el vocero de la fuerza que es X. Saca votos y te digo, ganamos todo. Viene la fuerza B y dice, pará. Nosotros sacamos de los 69 legisladores en pugna, 40. Ponele, estoy inventando los números. No, está bien. Es decir, ganamos nosotros. ¿Cómo la lees? Y hay una tercera forma de lectura, A ver. que es por secciones. Bueno. ¿Cuántas secciones, Claro. con cuántas secciones se alzan las distintas fuerzas? Sin duda. Por Entonces, eso. vas Ahora. a tener 3 narrativas distintas. Es cierto. Ahora, también es verdad, me parece, no digo, es una opinión totalmente rebatible,
también es cierto que en función de cómo se da el proceso, que es un proceso básicamente construido en base a la oposición al otro. Usted me va a decir, siempre es así, sí, pero acá hay una construcción del anti muy fuerte, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se da el proceso? Digo, aquel que tenga un voto más, después discutimos los legisladores, aquel que tenga un voto más va a decir, bueno, yo caminando hasta octubre estoy mejor. A ver, una cosa, contexto. Si el gobierno nacional hace una elección muy buena, pareja, vamos a hablar futboleramente. Sí. Vos decís, vas a jugar de visitante al Maracaná y te traes un 2-2. Pero soy feliz, ¿sabe qué? Pero tiro papelito, No, festejo y digo, ahora los está espero bien. que vengan al Monumental. Sí. Entonces, una muy buena elección del gobierno no necesariamente a lo mejor es ganar en mayor cantidad de votos. Es hacerle una elección diputada en el mayor reservorio de votos del peronismo, kirchnerismo, del pamperonismo, de como cuerno lo quiera llamar, y los tipos se agrandan. Después vemos las eventuales consecuencias, porque voy a decir algo, te voy a tomar un poco de tu maldad que decías, yo no soy periodista, Te doy una porción. tomo un poco de la maldad, y te digo, ¿cuán importantes son las elecciones en sus consecuencias? Podés ganar una elección e inmediatamente se te puede arruinar la cosa. Podés Me hace perder acordar- una elección me hace- y podés me- tener más fuerza para seguir adelante. Me Tenemos hace, ejemplos en un me hace sentido y acordar otro. mucho al 2017. eso Al lo dijiste. 2017 te podría decir, no solo intermedia, sino al 2007 de Cristina, que ganó y a los 4 meses tenía el país Conflicto piqueteado. en el campo. En el 2011 que ganó y puso el cepo porque si no el dólar se le disparaba. Y en el 2009 donde perdió el peronismo y sin embargo después tomó la iniciativa política, ley de medios, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Y ganó después en el 2011, muerte de Néstor Kirchner en el medio. Correcto. Entonces, No, digo, y- guarda con las consecuencias que le atribuimos a un resultado electoral. Y además la capitalización de qué pasa con la elección es algo a veces inesperado. El gobierno tuvo una victoria módica en la ciudad de Buenos Aires con 31 puntos y sin embargo, bueno, la semana siguiente fue una semana de iniciativa, resolución, avance, te diría, avance fenomenal. Entonces con módicos 30 hizo mucho y por, Sí, ahí, claro. y por ahí una lectura de algo empardado que ponga el peronismo en 40, 40 y pico. Muchos pueden leerlo como un mal resultado para el gobierno. Todo depende también de la expectativa. Sí, y a ver, yo les comento algo, a ver qué opinan ustedes. Yo creo que además, ya no tanto para septiembre, quizás mirando la elección del 26 de octubre, me parece que esta elección tiene un plus. Y es, ¿por qué? Porque se trata de un gobierno especial. Entonces, ya no es solo valioso para el gobierno qué cantidad de legisladores puede aumentar, Senado, diputado. Me parece que la cantidad de votos también va a representar una reoxigenación del poder presidencial, porque este es un poder casi unipersonal. Sí, y muy dependiente de la opinión pública, de la adhesión a las urnas, en ese sentido profundamente populista, emanado del acompañamiento popular. De hecho, es el acompañamiento que viene teniendo en las encuestas lo que de alguna manera ordena el resto de la política. Cuando uno mira al Congreso, lo que ves es el ordenamiento de un poder con poca, o sea, yo te diría, con poca espalda, pero que logró ordenar sobre el acompañamiento social, así que la revalidación en las urnas, sin lugar a dudas, va a seguir impulsando el fenómeno. Vamos a darle sexo a la noche. ¿Sí? Yo creo que el gobierno tiene una Imprescindible. lógica medio ninfómana. No, para lo que se propone no hay tamaño de una victoria que lo pueda satisfacer. Porque quizás... Bueno, la ciudad se dio por satisfecha. Sí, pero me refiero a otra cosa. Es decir, el gobierno busca algo que no es muy original en la historia argentina, pero la refundación de la Argentina. Bueno, Pero eso, a sobre ver, todo busca la refundación Perdón. de la Argentina bajo... yo no escuché ningún presidente puedo ir para atrás porque soy antiguo, del 83 para acá que no haya pretendido la Es refundación. cierto, pero hay una diferencia. Que este es el primer presidente ideólogo que tenemos. Nosotros tuvimos presidentes políticos, básicamente, presidente empresario como Mauricio Macri, Sí, que sí, devino sí. en político, y un presidente ideólogo. Y a mí no me parece que sea una cuestión subalterna. Pero menor. Cristina no era ideóloga. No. ¿Y No. qué era? Yo creo ¿Qué es? una cosa es tener No, ideología. Todos Sí. la tenemos, yo también. Y la otra es que la ideología sea tu ente ordenador y el hecho de el elemento
que lleve a todo hacia allí. Entonces, me parece que esta lógica del gobierno de amigo-enemigo, que a mí no me escandaliza por motivos formales, como el presidente le gusta decir, aunque lo formal es muy importante, sino por la imposibilidad manifiesta de que media Argentina pueda gobernar a otra media Argentina que nunca, aunque a esto le vaya bien, va a acompañar. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con la media Argentina que no te acompaña? No hay tamaño de victoria. A Cristina el 54% no le alcanzó. A Perón no le alcanzó el 62% del 73%, porque cuando tu propósito es absolutamente desproporcionado ya con la lógica, no hay una victoria electoral que lo satisfaga. Correcto. Porque el proyecto en última instancia es inviable. Bueno, a ver, no sé qué opina Sheila, pero digo, así planteado como lo dice Gustavo, bueno, daría la impresión que si en algún momento, no sé cuál, pero si en algún momento no hay un acople de esos dos sectores que parecen divorciados, es muy difícil caminar hacia adelante. No, Argentina viene de divorcios, viene de cismas. Yo creo que acá hay un problema de convivencia y lo ves en muchas preguntas muy simples. Digo, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno intensificado. Yo creo que acá al gobierno lo podés medir por dos temas. Uno es la promesa económica y otro es el desafío vinculado a la batalla cultural, que creo que es lo que más tiene que ver con, o sea, batalla cultural también en lo económico, ¿no? Que es lo que más tiene que ver, o sea, digo, no solo en ideas por ahí más conservadoras o más reaccionarias respecto de qué vida es válida de ser vivida, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos ves esas dos cosas y ves cuál es la demanda social, lo que yo creo es que en casi todos los indicadores de batalla cultural, la verdad que el presidente no viene ganando esa batalla. Yo diría, es una especie de decorado para una demanda central que tiene que ver con lo económico y con la demanda, ese anhelo de cambio rabioso que hay hoy en la sociedad, que sigue vigente, que impulsó el proceso 2023, que sigue vigente hoy en el 2025, que va a estar dando vuelta en la escena electoral. ¿No? Digamos, una cantidad importante del acompañamiento que va a tener el gobierno va a tener que ver con esa demanda de cambio. Una demanda de cambio que todavía no terminan de ver en primera persona. En algún punto es impreciso, ¿no? Cuando uno dice, quiero un cambio, bueno, sí, está muy bien, hay cosas que son muy concretas, el ordenamiento económico, la inflación, esto está claro. Ahora, en otros terrenos, la idea de cambio es un poco más imprecisa. No es que es imprecisa, no tiene gestión. ¿El gobierno? Tiene objetivos, pero no tiene una gestión sobre ese objetivo. El presidente se jacta de preocuparse única y exclusivamente por la macroeconomía. Es decir, el presidente podría ordenar casi evangélicamente, buscad la macroeconomía y el reino de la macroeconomía y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Podemos discutir si es así, particularmente tengo mis dudas. Pero, volviendo a la original pregunta con la que abriste este bloque, yo te diría, ¿puede ganar el gobierno? Y el peronismo está haciendo todo lo posible para que sí. Es increíble, hay que reconocer que el esfuerzo que está haciendo el peronismo para que gane el gobierno es notable. En su falta de autocrítica, de reflexión, de cierta renovación. No voy a comparar porque cada proceso fue menor, pero rapidísimamente. El peronismo fue derrotado en el 83 y en el 85 ya había una división de renovadores y ortodoxos que pujaban por renovar el peronismo. El peronismo fue derrotado en el 99, pero Duhalde ya había planteado en plena campaña la simiente de un cambio que decía el modelo está agotado por exitoso. Después vino Kirchner y profundizó aquello que Duhalde tímidamente planteaba. El peronismo fue derrotado en el 2015 y la hegemonía de Cristina dentro del peronismo no se rompió, pero tuvo que aceptar, mediante lo que después se demostró fue una infeliz decisión, la de la candidatura de Alberto Fernández, que algo había que cambiar para poder llegar de nuevo. Ahora, no hay nada de eso, nada. No hay ni formal, ni informal, ni tácitamente la idea de que acá hay que cambiar algo. Como vamos a decir así, vamos a hacernos los distraídos, a ver si el fracaso de esto, la implosión de esto hace, como decía un viejo tango, que vuelvan vencidos a la casita de los viejos. Y eso parece, a mi criterio, como una posición muy pobre
en esta época, donde además, donde el criterio de representación está dañado, o mejor dicho, reemplazado por el criterio de identificación. La gente, saco la gente, no me gusta hablar del concepto de la gente, pero creo que hay franjas importantes de la población que quieren identificarse más con alguien que sentirlo su representante. Entonces, por eso no cuadran los centros, porque el centro viene a hablarle, no sé, de Tocqueville y de esto, y dice, no, flaco, quiero... ¿Cuánto de la exposición que hacía Gustavo, que hay una parte que, bueno, yo por lo menos la comparto, es cierto, el peronismo no ofrece nada, nada que no haya ofrecido hasta hace un año y medio. Nada. ¿Cuánto pesa eso y cuánto pesa la adhesión genuina a la épica libertaria o la libertad avanza? A ver, yo te diría dos o tres cosas. O sea, coincido con esta caracterización de falta de renovación, falta de cosmovisión, falta de programa, y te diría algo más. La política en el peronismo se transformó, digo, cuando ves las internas en el último tiempo, se transformó en una especie de chimentos de dimes y diretes, este se peleó con tal, este se pelea con tal, se tiran dardos. Yo te diría, es chimento puro, el chimento de las tensiones internas. Entonces, esa lucha de poder en un clima antipolítico vuelve difícil capturar sensibilidades más blandas. Hoy el peronismo arranca con 34, 35, 36 puntos de adhesión intensa. Son los que vos dijiste, los que se sienten identificados. Perdón, quiero la precisión. A nivel provincia, nacional. O sea, a nivel nacional vos tenés 34, 35 puntos de sensibilidad, de cercanía, de sentirse cercano al peronismo, con gran dificultad para extender esa frontera, porque son adherentes, yo te diría, son adherentes duros, identificados más que representados, identificados. De hecho, Cristina en algún momento planteó esta idea, recuerdo una entrevista donde el conductor le dice, hay que volver a enamorar. Y Cristina le dice, no, enamorar no, representar. Y la verdad que lo que uno ve en las encuestas y indagando en grupos focales es que hay más enamoramiento que representación por parte de esos segmentos y con gran dificultad para representar nuevos bloques, nuevos segmentos. Yo te diría que el gobierno tiene una adhesión intensa también de 30 y pico de puntos, y lo demás es todo más poroso, más blando, y a medida que va corriendo el tiempo, mantiene la adhesión, pero cada vez se vuelven más blandos. El gobierno tiene también un activo que te diría que es el pasado, es el rechazo a lo que hay enfrente, vos recién dijiste, esto es medio la política del anti. Entonces, lo que vos ves es que muchas veces los desencantados o los que están enojados con lo votaron y están enojados hoy con Milei, ante la posibilidad de tener que emigrar al peronismo, dicen, no, eso no, me quedo acá. Entonces, hay algo ahí donde lo anti también termina empujando y termina generando una adhesión. Yo te diría que para el gobierno la posición del libertad o kirchnerismo, yo te diría es como su última carta, ¿no? Digamos, cuando ya no queda nada, lo que queda es lo que está enfrente, ¿no? Digamos, como fenómeno. Lo de última carta me suena como a llegamos al límite. Bueno, cuando empieza a haber críticas, cuando los electorados se sienten por ahí un poco incómodos porque no ven resultados micro, yo te diría como la última frontera de adhesión es mirar lo que hay enfrente. Es decir, cuando se cae la adhesión por la positiva, lo que te queda es mirar el pasado, correcto. mirar enfrente. O sea que si el frente se maquilla, puedo tener problemas. Ya no digo que cambie si se maquilla. Y bueno, sí, o sea, si logra componer una oferta atractiva. Ahora, no es solo un problema de maquillaje, es un problema de oferta genuina, o sea, es un problema más profundo que el del maquillaje. No es, bueno, lo mismo pero un poquito ha cambiado, es un problema de programa, de fondo, es un problema de cosmovisión. A ver, tomo lo que decís, también digo, el 2019 fue eso, un poquito de maquillaje. Y con eso alcanzó para ganar una elección. Sí, pero también va trabajando sobre desgastes, ¿no? Yo digo, la política no tiene problema para trabajar con el amor y con el odio en Argentina y en el mundo y en la historia. Pero sí con la indiferencia.
Como decía mi tía Leonilda, matalo con la indiferencia. Es muy difícil trabajar con la indiferencia, con la ajenidad, con la apatía. Bueno, Muy bueno. a esto, estaba por preguntarles algo, pero vos tiraste el tema, claro, que es porque el sujeto pasivo de la claro, próxima elección, ¿no? Cuando vos Está muy bueno. viene un político y te dice, che, ayúdame a ver cómo encaramos la campaña, etcétera, ¿cómo perforás al tipo que te dice, para mí son todos iguales? Si querés salimos de la política. Si, che, viste cuando tenés esos amigos que a lo mejor están en un estado en particular y le decís, che, vamos, ¿a dónde? A comer algo, no sé. Y no sé, vamos al cine, qué sé yo. Y vos decís, ¿por dónde lo agarro? No, Porque es verdad. no. Entonces la política puede incentivar el odio y decir, no, los culpables son ellos, son estos, son el otro, los degenerados fiscales, los ajustadores. Bárbaro. ¿Qué haces con el tipo que no está movilizado emocionalmente ahora que las emociones son tan significativas en la vida de las personas? ¿Cómo haces? Yo hace un ratito, cuando hablaba, que al comienzo del programa, mencionaba, que vos la debes conocer, un trabajo de la Universidad de San Andrés que habla sobre la gente que no está dispuesta a participar. Y de ese total, creo que habla de un 28%, de ese 28, 30%, un 35% dice, la política no me interesa, o no me importan las elecciones. Se acabó la obligatoriedad del voto en Argentina. Se Bueno, acabó la de obligatoriedad del de voto, hecho. pero no por ya sabemos que no por la ley, porque la ley no te castiga, no te hace nada, qué sé yo. Pero el argentino habitualmente tenía un alto nivel, le gustaba ir a votar. Ahora hay un 15, un 20% de gente que antes iba a votar y te dice, la verdad, no me importa, me quedo en casa, voy a hacer un asado. Vos sabés que, a ver, yo creo que la desmovilización es otro capítulo de la antipolítica. ¿No? Digamos, es la continuidad del proceso 2020. Correcto. No es que es un fenómeno nuevo. Del proceso Ahora, 20. del proceso que llevó a Milei a la presidencia. Correcto. La desmovilización es, bueno, en ese momento se votó enojado, en este momento es indiferencia total, es le doy la espalda. No ir es como decir, no me interesa, o sea, espalda. Vos sabés que nosotros hicimos varios estudios postelectorales después de estas escenas electorales donde realmente, viste, pasó la elección 1, no, la gente no fue a votar, pasó la elección 2, la gente no fue a votar, tiene estructura de chiste, pasó la elección 3, la gente no fue a votar, ¿cómo se llama la obra? ¿No? Digamos, entonces, y lo que nos encontramos, la verdad nos encontramos con cosas que a nosotros nos sorprendieron. Lo primero es, encontramos gente que, además del voto, tenía una historia de participación más activa. Es decir, gente que había firmado petitorios, gente que alguna vez había ido a una marcha, gente que es activa en redes. Es decir, que no es gente que es indiferente a la escena política. No es que son los desinteresados, o sea, es gente que ha tenido una historia y que en este caso decidió no ir. Los argumentos que dan son de distinto orden. Por un lado, aparece esta idea de quise dar mensaje, que es la más clara, que son algunos que lo plantean de ese modo. Aparecen otros que lo que dicen es, bueno, no me gustaba nada de la oferta. Otros que tienen un argumento más claramente antipolítico, que es mi voto no cambia nada. ¿No? Digamos, son como los distintos argumentos que aparecen. Pero bueno, le preguntamos a esa gente si hay que sacar la obligatoriedad del voto. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? De ninguna manera. Y les dijimos... Perdón, ¿puedo hacerte una acotación? Sí. Que no suene fea. Sí. Muy argentino. Muy argentino, por supuesto. Y después le dijimos... Es el oxímoron perfecto. Pará, ¿no? ¿querés más argentinidad? O sea, ¿querés más argentinismo? Después les dijimos, ¿y si el voto no fuese obligatorio, ustedes qué harían? Ah, no, en ese caso iría a votar. Entonces, así que bueno, esto por un lado y por otro lado, esas mismas personas decían, bueno, esta es una elección de medio término, si fuese un ejecutivo es otro cantar. Entonces yo sería cuidadosa en plantear que esto es un capítulo que se inauguró, la desmovilización y llegó para quedarse. Es algo que caracteriza a esta elección. Hay que ver cómo evoluciona, hay que ver en el 2027. Bueno, a ver, Sheila, también es cierto que hay un recorrido y hay una tendencia de goteo descendente Absolutamente. en el proceso electoral de la democracia. De los 80 a los 70, Por ¿no? eso. Digamos, ahora, en el medio de la crisis del 2001, que fue la elección más baja, vos fijate, Sí. situaciones de crisis, aún ahí tuviste una participación que rozaba los 70 puntos. Sí, sí. Pero aún Entonces- ahí tenía sentimiento, ¿no? Porque la gente, hubo sectores que iban a votar y te metían la feta de mortadela, es un sentimiento, decir, bueno, Sí. voy, Sí. porque si yo vengo acá, te insulto, Sí. me levanto y me voy, hay algo que Estoy vos expresando generás, algo. que vos expresas algo y me moviliza a mí Correcto. a venirme hasta el estudio y decirte, mirá, tal cosa y tal otra. Ahora,
si pasa eso, por supuesto que la política y los ciclos históricos tienen sus sístoles y sus diástoles. Hay momentos que hay que participar, hay que cambiar, ahora sí voy, y ahora viene mi casa. Ahora, ¿por qué? Yo desde el gobierno nacional estaría más preocupado por este fenómeno. Absolutamente. Porque que no vayan, que la gente no quiere ir a votar a los tipos que están hace 20 o 30 años, te digo, lo veo lógico. Porque decir que hace 20 o 30 años estamos mal, esta gente tiene una cuota parte muy grande de las acciones de que nos vaya mal. Pero que no vayas a votar al que está hace un año y medio y que dice soy la novedad, yo, si estuviese laburando de este lado, te digo, che, anotemos, porque ahí podemos, Houston, tener un problema. Yo creo que hay un problema ahí, porque probablemente, digamos, es más, si uno tuviese que pensar picardía, diría, yo haría el partido de los no vaya a votar. Si fuese la oposición del gobierno, diría, sí, haría el partido de no vayan a votar. Bueno, estuvo el 501 en el 2001, bueno, ¿no? Exactamente, pero no, porque digo, no vayas a votar, porque el que está dudando de ir a votar y todo, era un voto que seguramente, voy a arriesgar, ya va a dar más presión, pero que seguramente hace un año y medio votó por Milei. Votó por Milei. Sí, sí. No, tuviste desmovilización al peronismo también. También, sí, por supuesto, no tuviste un bloque. Pero digo, me da la impresión que hay mucha gente, y sobre todo en sectores urbanos, medios, etcétera, que bueno, mirá, ¿les puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. Me contestas los dos cortito, en lo que puedan. Yo pregunto, y le pregunto a los dos, después de la elección, post-octubre, ¿cambia la demanda social o la demanda social sigue entusiasmada con la idea del cambio? Sí, cambia la demanda social, sigue con el cambio, pero la demanda es ocupate un poco de la micro. O sea, realmente empieza una demanda social, o sea, la agenda social se va a abrir como demanda, porque creo que la paciencia alcanza hasta octubre, después arranca otra cosa. Sí, pero voy a la macro. Yo creo que el gobierno después de octubre va a tener que resetear la macro. No se puede vivir de prestado, no se podía vivir emitiendo, bueno, no se puede vivir de prestado. Le agradezco muchísimo a los dos. Seguramente nos vamos a encontrar porque el año electoral recién arranca. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros ahora hacemos un corte y cuando volvemos vamos a estar con Colombia. Allí ha sido condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe y vamos a enterarnos de todos los pormenores. Ya volvemos.